en Mesopotamia, en fin, en muchos lugares, los planetas. eh, y entonces van a surgir personas o gente que con el tiempo se van a convertir en sacerdotes. La historia de la humanidad haciendo referencia a lo que cotidianamente las comunidades van haciendo, lo que se va a llamar la costumbre. Va a haber ritos cosmogónicos, ofrendas a los dioses, ¿no? A las deidades. Acá en México sabemos, cuentan de sacrificios que se hacían para que existiera prosperidad, al menos entre los aztecas, ¿no? Cuentan que también entre los mayas, y rituales en todo el mundo. Y de allí que va a aparecer la incipiente organización política, familiar, laboral, eh, familiar, laboral, penal, agraria, relaciones entre una tribu y otra. Eso se le va a llamar o sea, vamos a identificar que eso va a ser el derecho. Y por supuesto que también va a haber cuestiones relacionadas con la medicina, la economía, la astronomía, la arquitectura, lo incipiente, ¿no? De todo lo que conocemos, el arte, la pintura, la música, en fin. El asunto es que a nosotros nos interesa el derecho, pero con base en todo lo que van dejando plasmada, lo que han plasmado nuestras civilizaciones antiguas, van a dejar un vestigio, ya sea que se encuentre en piedra, en la pared, por ejemplo, pinturas rupestres, dicen en piedra, en mármol, en arcilla, en madera, en cera, y ya cuando se va a pasar cuando se hace la transición al neolítico, por ejemplo, la nueva edad de piedra, o piedra tallada, la edad del bronce, cuando ya se... Fíjense qué maravilla, ¿no? Controlar e identificar de dónde obtener metales, y ahí van dejando plasmado los metales, vestigios que interpretan los arqueólogos. Eh, Dicen, pues significa, por ejemplo, una tumba, por ejemplo, una tablilla con jeroglíficos, la interpretan, pero por supuesto que entre científicos, ¿no? Dicen, pues tal tablilla o tal escultura representa algo relacionado, por ejemplo, con la vida familiar, por ejemplo, con el matrimonio. Y lo ponen a consideración de científicos de todo el mundo, que de la misma categoría, ¿no? Investigadores, ¿no? Imaginemos antropólogos o arqueólogos con doctorado, postdoctorado. Si todos están de acuerdo en lo que interpreta una persona, lo aprueban y se pone en conocimiento. Mejor dicho, se saca a la luz pública para que llegue hasta nosotros, ¿no? A cualquier persona del mundo que lo pueda leer, interpretar y comprender. De lo contrario, no se permite que se publique esa investigación hasta que se corrija. De ahí la importancia de que cuando nosotros en el mundo, todos los que vamos a las universidades de cualquier parte del mundo, vayamos a las fuentes fidedignas, a los libros, porque para que un libro sea publicado se requiere de que la autoridad, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, hablando de México, la comunidad internacional del conocimiento, en fin, no mucha gente, diga, sí, estamos de acuerdo, no tiene fallas, publíquese y que se divulgue. El problema que ahora nos enfrentamos es que en Internet cualquier persona sin conocimiento fidedigno publica cosas, ¿no? Por ejemplo, en el Rincón del Vago. Y entramos o la gente busca información en esa página, tiene errores del conocimiento que están ahí plasmando y resulta que lo aprendemos, lo creemos y entonces andamos con información errada y eso nos perjudica. Bueno, el asunto es que va a ir surgiendo el derecho, el enlace con la religión, inseparabilidad de religión y derecho, en fin, muchas cuestiones. Vamos a aprender acá en este curso desde la explicación de historia, prehistoria, el rito cosmogónico, qué es la historia, qué es el derecho. El derecho, por principio, voy a comenzar diciéndoles, a través del idioma latín que crea metafóricamente en la mente la idea de que la conducta que todos los seres humanos debemos observar debe ser correcta, debe ser recta, de que derecho en su acepción, en su origen etimológico, deriva de
la palabra latina directum, que significa lo que es recto, lo que no se desvía para ningún lado ni para otro. Hay derecho que si no cualquier persona dentro de una sociedad respeta el, lo establecido en la ley para efecto de que su conducta no dañe a otras personas o para que no se dañe a uno mismo. Eso es lo recto. Imaginemos que alguna persona va manejando en su vehículo por alguna ciudad donde hay un semáforo, está el semáforo en rojo. En educación vial sabemos que el semáforo rojo significa que debes detener tu vehículo y no pasar. Pero pues resulta que la conducta recta o correcta es eso, no detenerte hasta que cambie de color de luz roja a verde. Si, no, si lo haces, eso es la conducta correcta. Si ves el semáforo rojo y dices, no, no pasa nada, infringes la ley de esa señal de luz roja. Eso ya es la conducta chueca, la conducta que se desvía para un lado o para otro. Imaginemos que no pasa nada de accidente, pero imaginemos que arrolla a alguien, choca o algo pasa. Entonces, incluso, aunque no pase nada, pero si la autoridad, el agente de tránsito, el agente vial, observa esta conducta, pues le va a poner a la persona, le va a imponer una sanción, una multa, a ver su licencia y me llevo tu licencia y pagas una multa. De esa manera, con la multa se endereza la conducta contraria a la que debe ser correcta, a la que debe ser recta, es decir, se aplica el derecho. De allí que todo lo que es el derecho lo va a regular dependiendo de la época en la donde estemos ubicados en el tiempo o de cómo sea la forma de gobierno, ¿no? Si está el rey en la monarquía, pues quien hace la ley es el rey. Y él dice qué se hace y qué no. Pero si estamos, por ejemplo, como ahora en una democracia, acá existen los diputados, los senadores, los ejecutivos, ellos hacen la ley, la acuerdan, todos debemos conocerla y respetarla. Esa es la conducta correcta. El derecho va a regular la conducta externa, solo lo que haga, solo lo que diga, no lo que piense, ¿sí? Si yo estoy pensando en asaltar un banco porque no me han pagado mi quincena, pues ese no es delito, ¿no? Nada más lo estoy pensando y pues no hay problema. Ah, pero si yo mando mensajes ahora en esta época, ¿no? Por la web, oye, te invito, vamos a asaltar un banco, vamos a asaltar a fulano de tal, ¿no? Hoy le pagan, sé que, o tiene un negocio y sé que transporta su dinero y pues lo asaltamos. Ándele. Como ya esa conducta, tu pensamiento ya lo plasmaste en una acción, eso ya es cuestión de punibilidad, no digamos de castigo. Pero hay otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la religión va a regular la conducta interna. Por ejemplo, la religión que es oficial desde que llegaron los españoles acá a América y específicamente a lo que fue la Nueva España y hoy es México, pues trajeron como religión oficial la religión católica, derivada o emanada de la cultura judeocristiana. Entonces dicen que también que ahí se castigan los pensamientos, ¿no? Incluso, por ejemplo, lo vamos a aprender cuando lleguemos al pueblo hebreo, dentro de los 10 mandamientos dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Eso es pensamiento y es castigado, es postumible, es punible. Dicen, ya cometiste un pecado. La traducción de la palabra pecado al castellano significa error. Pecado es un error. Entonces se creó la confesión y van te dicen, como dice la canción, perdóname, Padre, ¿por qué he pecado contra el noveno mandamiento? Es tu pensamiento, qué mente tan cochambrosa tienes. Vas a tener que realizar o que se te va a imponer un castigo, una penitencia. Háganle cuenta que pagas una multa, ¿sí? Pagas una multa, pero en este caso es enfocada el asunto de la religión. La palabra religión deriva de religare, ligar, ligar tu pensamiento a algo. Por ejemplo, la gente de la prehistoria ha ligado su pensamiento a lo que les decía, ¿no? Los dioses, a la lluvia, al agua, a la fertilidad, a la luna, al sol, a los astros, y muchas cosas, ¿no? Y de allí que vamos a empezar, por ejemplo, después de que terminemos la introducción, vamos a comenzar con el pueblo, con Mesopotamia, ¿sí? Y ahí se va a hablar o vamos a aprender de Hammurabi, Babilonia, el código de Hammurabi,
la ley del talión. Después nos vamos a Egipto, ¿sí? Luego los hebreos, en donde el derecho emana directamente de lo que es en la Biblia el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahí se encuentra, en el Antiguo Testamento. Luego vamos a platicar del pueblo hindú. Ellos tienen miles de dioses en la India, tienen miles de dioses. Luego vamos a hablar de China, que de los pueblos de estos de la antigüedad me gusta mucho China, porque se van a basar, o van a basar su vida en la cuestión relacionada con la armonía, en estar en armonía con la naturaleza. Los hindúes en armonía con el cosmos. De allí, por ejemplo, que surge el horóscopo, ¿vale? El hacer yoga, estar en armonía con con el cosmos. Egipto, que busca encontrar la virtud y el pensamiento que tienen ellos de que cuando nosotros estamos constituidos de mente, alma y espíritu, y que nuestro cuerpo solamente es producto de la tierra, todo lo que comemos ha sido producto de la tierra, todos los minerales, vitaminas, lo que comamos, ya sean hierbas, o sea, carne, todo emana de ahí de la tierra. Entonces dicen, nosotros vamos a convertirlo otra vez en tierra, vivimos en un ciclo. Ah, dicen, pero nuestra alma pervive y reencarnará. De allí que vamos a aprender qué pasaba con lo que está plasmado en el libro de los muertos para efecto de que durante tu vida terrenal tuvieras una conducta correcta para que pudieras acceder a lo que dice también la religión cristiana, a la vida eterna, ¿sí? Y entonces eso ha sido la vida, digo, ha sido el pensamiento de todas las culturas del mundo. Van todos enfocados a lo mismo, nada más con diferente perspectiva. Hagan de cuenta como los partidos políticos acá en México. Todos van en pro, en busca de gobernar a todos los integrantes de los que vivimos acá en México. Nada más de diferente. Eso es todo. Y así lo mismo. La conducta, es decir, el derecho, pero va a tratar de regular lo mismo que pasó hace 100.000 años con los primeros seres humanos. Es lo mismo por lo que se regula. La vida, la familia, el nacimiento, el trabajo, la alimentación, el derecho, sí, el derecho agrario, el derecho fiscal, los problemas, cómo resolverlos a través de qué juicios o con venganza, en fin, ¿no? Luego vamos a pasar de esta primera unidad a estudiar a los griegos, luego de eso a los romanos, es la segunda unidad. La tercera unidad consiste en estudiar eh, la Edad Media. Y entonces comenzamos, por ejemplo, con España, con el derecho canónico, Inglaterra, Italia, Francia y Estados Unidos. Y luego México, cuarta unidad. México desde la época precolombina hasta la Constitución de 1900. Ah, y también vamos a aprender de los musulmanes, el derecho musulmán, que si se han percatado, ahorita hay conflicto en allá en el Medio Oriente. Y, y pues sí, no, las imágenes son crudas, pero vamos a aprender su derecho. Y eso que nosotros miramos, si es que han visto en las noticias lo que está ocurriendo, pues no es otra cosa más que la aplicación de su propio derecho, que emana de un libro sagrado llamado el Corán. Así como los hebreos se basan en un libro sagrado, el Antiguo Testamento, que está en la Biblia. Así como los cristianos se regulan por medio, los católicos por medio de lo que está en el libro sagrado llamado el Nuevo Testamento, ¿no? Combinado con el Antiguo Testamento. Y entonces la manera de cómo se conducen es desde el año 600 de la era cristiana, más o menos 650, así viven, es su ley, es su forma de ser, ¿sí? Los chinos así viven, milenarios, es su forma de ser. El asunto es que el mundo nunca va a ser igual a como quieren los occidentales. Hagan de cuenta que el vecino de al lado, de donde ustedes residen, quiere que ustedes piensen y se comporten como él está acostumbrado. No, pues como crees. Acá nuestras costumbres son tales y pues no vamos a cambiar. Bueno, el asunto es comprender, ¿no? El asunto es entender, pero ¿cómo vamos a comprender y discernir la vida del mundo? Por supuesto que solamente a través del estudio. Esta materia requiere de dedicarle tiempo. Fíjense que yo les dije de los apuntes, yo hice algunos cursos en internet y lo que me recomendaron e hice fue imprimir en hojas hasta eso recicladas los apuntes. Y entonces
ya no había necesidad de que me metiera en la computadora. Bueno, en ese tiempo los celulares no tenían esta capacidad actual, pero los imprimía, los andaba cargando. Por ejemplo, iba yo a la universidad o a trabajar y en algún momento, si tenía yo tiempo en el que no me iba yo a ocupar en alguna actividad laboral, pues me ponía a leer, subrayaba, hacía anotaciones en cualquier lugar. Yo les sugiero que hagan eso, de los apuntes que les envié. Acaba su amiga, estaba hablando por teléfono, como de la edad de ustedes, yo creo. Y le dice, ¿qué crees? Dice, ya iniciaron mis clases. Dice, pero tengo muchas cosas que hacer en la casa. Dice, entonces estoy preparando la comida y estoy estudiando la clase. O sea, ya tengo que tomar mis alimentos. Dice, pues estoy estudiando, estoy escuchando la clase. Entre mí digo, no, 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 eso no funciona. Para poder estudiar necesitas precisamente ponerte a estudiar, dedicar un espacio, por ejemplo, media hora o más o menos. Y ahora le voy a leer, voy a entender, a aprender. Entonces, comiencen con el pie derecho. ¿Quieren ser abogados? Cuéntenme a alguien que me digan por qué quieren ser abogados, por qué quieren aprender el derecho. ¿Quién dice yo? ¿Quién alza la mano? Adelante. No me diga Maricruz, profe. ¿Y por qué no te gusta Pues no me gusta, María? no me gusta, no, no me siento cómoda. ¿Por qué? ¿Sabes qué significa María? No. Significa mariposa, suave, delicado. María, mariposa. Hay una mariposa. ¿Cómo es una mariposa? Suave, delicada. Incluso, ahora en el idioma dicen que decir maricón es una palabra ofensiva. Y pues significa eso, suave, delicado, suavecito, tiernito, ¿no? Entonces no debes, porque no tienes bueno, yo no le veo desde la perspectiva de lo que significa el nombre María, eso es suave, delicado, muy ad hoc para, para una niña. Bueno, adelante, Bueno, ¿qué nos pues ibas mi a decir? papá, bueno, pues mi papá trabaja en la Procuraduría General del Estado y Sí, él es, bueno, no es, es abogado porque eso le requieren, pero él trabaja en el sistema de personas desaparecidas y pues la verdad yo siempre he andado muy pegada a él y me gusta, o sea, me gusta el ambiente de trabajo bueno, el ambiente que hay en la Procuraduría y siento que yo podría, bueno, siento que mi perfil sí entra en los estándares de la Procuraduría y también me gustaría, ya también muy aparte de entrar o no a la Procuraduría, me gustaría ayudar a mujeres y niñas en estados de vulnerabilidad, en zonas rurales con poco acceso a lo que son pues el derecho como tal, o sea, sus derechos y sus necesidades, como son los feminicidios, las violaciones, de todo lo que tenga que ver con las mujeres en estado de vulnerabilidad, me gustaría ayudarlas. Así sea que no perfecto. hablen el idioma español, me gustaría ayudar a ese tipo de mujeres que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Muy bien, muy bien. Ahora es muy amplia y vas a aprender de todo lo que ocurre en el mundo, todas las cuestiones relacionadas con la política. La política es la que hace el derecho. Un político es el que crea, o son los que crean las reglas. Entonces hay que entenderlo. Muy bien, qué bueno. Mari, ¿no te gusta que te diga Mari? No te voy a decir María, te digo Mari. María, por favor. María, ¿ya te gustó ahora? Mari, tipo suave, delicado. Bueno, es nada más un aporte cultural de lo que significa el nombre. Bueno, alguien más nos externa. María Betanzos. Eh, bueno, a mí me interesó derecho porque básicamente toda mi vida me ha dado mucha curiosidad sobre cómo funciona la sociedad ante los sistemas políticos que hay en todos los países, cómo las leyes pueden manejar a un grupo social y cómo bueno, cómo la sociedad la va siguiendo. Y me da un poco de curiosidad el cómo funciona en distintos países. Realmente esa fue una de las principales razones por las que me llamó la atención y aparte el cómo esta carrera puede generar mucha empatía y yo quiero hacer eso. Bueno, quiero promover que haya más empatía en las sociedades porque siento que últimamente
Eso se ha estado perdiendo con el tiempo. Perfecto. Estamos en la materia estás en la materia correcta para aprender del pasado, ¿sí? Todo lo que ha sido el pasado es el reflejo de lo que ahora somos. ¿Qué sería de nosotros si no hubiésemos entrado a la primaria, secundaria, prepa? No podríamos discernir muchas cosas, ¿no? Estaríamos, imaginemos una persona o las personas que tienen el infortunio de ser analfabetas, viven en la prehistoria. No pueden dejar un vestigio escrito, ¿no? Y de ahí que nosotros estamos en la parte de la historia. Eh, y podemos enviar mensajes o plasmar nuestras ideas, nuestro pensamiento. Muy bien, gracias, Betanzos. Adelante, David. Gracias, profe. Bueno, pues yo decidí que quería estudiar Derecho hace bastante tiempo, porque desde muy pequeño me di cuenta de las injusticias que había en nuestro país. Desgraciadamente vivimos en un país donde hay demasiadas injusticias y los que más sufren de esas injusticias es la gente pobre, la gente que no tiene, la gente que menos tiene. Y yo creo que el derecho es la herramienta necesaria, la herramienta con la que podemos volver este país más justo y con una mejor sociedad. ¿Cierto? Les voy a platicar. Sí, David, perfecto. Fíjate que ahorita que estás comentando esto, cuando yo estaba en primer semestre, bueno, estaba un compañero, bien que me acuerdo, un compañero de tez blanca, de lentes, medio rollizo. Y nos preguntaron, ¿no? ¿Por qué quería estudiar Derecho? Y él contestó, yo quiero estudiar Derecho porque me gustaría ser en el pensamiento como Benito Juárez. Oh, perfecto. Resulta que nada más estuvo un semestre. Después, ya no regresó. Pero esa era su idea, ¿no? Su pensamiento. Bien, bueno, en esta modalidad que el destino nos ha traído, eh, pues es un poco más difícil precisamente porque no nos vemos, porque el lenguaje corporal también nos expresa mucho, ¿no? Acá no podemos hacerlo, pero pues eh, creo que nada más va a ser este fin de año, ya en enero vamos a regresar bueno, eso se espera, ¿verdad? Vamos a esperar a las clases presenciales. Para aprovechar nuestro tiempo con respecto al conocimiento de lo que debemos aprender, quiero que vean el video. Les envío un video de la prehistoria, porque la primera parte que vamos a leer, que es la introducción, hace referencia a eso, al asunto de la prehistoria. Entonces deben ustedes imaginar, o quien hizo el video ya tuvo en su mente la idea de cómo debió haber sido la vida hace más de 10.000 años, ¿sí? Eh, en un modo de producción que se llamó comunismo primitivo. Común, todo es de todos, nadie era dueño de nada. Todo el territorio, toda la tierra, imaginemos los árboles, las plantas, el agua, en fin, no tenía dueño. Y después de esa etapa de transición, vamos a encontrar la historia con un modo de producción que se va a llamar esclavismo. Y entonces ahí ya aparece la propiedad. ¿Quién va a ser el dueño? Ah, pues el dueño va a ser el rey. El rey va a ser dueño de todo, incluso de la vida, va a ser dueño de la vida de la gente. Vamos a entender esa característica, ¿no? Y el primer pueblo que vamos a leer es Babilonia, en donde vamos a encontrar la manera de cómo se van organizando, cómo van pensando en organizar o regular la conducta del ser humano. Ahí prevalece la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y esta idea del ojo por ojo y diente por diente a la fecha existe. Existe en las calles, existe entre el crimen organizado, ¿no? Que está fuera de la ley. Cuando un mafioso traiciona a otro, pues se venga, principalmente con la muerte, ¿no? Se balean, hacen detonar bombas, en fin, ¿no? Es la venganza, esa es la venganza, ¿no? De privada, ojo por ojo, diente por diente. En la cárcel, en las cárceles está el ojo por ojo, el diente por diente. En el pensamiento de los seres humanos, hablando acá de México, incluso de nosotros, nuestros vecinos, los conocidos, cuando alguien tiene algún conflicto por X cuestión, viene la ley del talión. Ah, mira, había una noticia de ayer la publicaron en el diario que se llama Cambio, de acá de Puebla. Dicen, resulta que un hermano, hagan de cuenta Caín y Abel, o como vamos a aprender en Rómulo y Remo, en Roma, Caín mató a Abel, Rómulo mató a Remo. Pues ayer, bueno, no estoy seguro, ha de haber sido antier en una colonia de la Ciudad de México, un hermano a su casa, o sea, la casa familiar, con su novia, con su novia o su esposa, algo así. Y afuera de la casa está otro hermano que está tomando unas cervezas. Y entonces el muchacho que se estaba tomando las cervezas le invita una cerveza a su hermano a la vez
y el chavo este tiene ganas de orinar y orina frente a la esposa de, o sea, su cuñada y su hermano. El hermano se enoja y se pelean. El hermano agredido, es decir, el que estaba tomando las cervezas, va a la procuraduría a presentar una denuncia, pero se arrepiente que no, perdono a mi hermano. Regresa a su casa. El hermano estaba enardecido y está esperando a que llegue el hermano de la proco o del ministerio y lo está esperando con pistola en mano y que lo asesina. Eso se llama ley del talión, ¿sí? Es decir, esas cuestiones se deben erradicar. Lo que pretenden ustedes, bien dificilísimo. Los asaltos en el transporte público. Ha habido varios que incluso quedan grabados por la cámara del vehículo o del transporte y se ve como algunos pasajeros han logrado desarmar o enfrentar al ladrón y le dan una golpiza terrible, ¿no? Eso es la ley del talión. O los linchan, ley del talión. De hecho, acá en México, en la zona de lo que fueron los aztecas, luego los mexicas, porque ya no eran de Aztlán, los mexicas, digamos, en la zona de lo que es el Estado de México, la Ciudad de México, y los alrededores, ¿no? Que llega hasta, por ejemplo, Cholula. Puebla como tal no existía, se practicaba el linchamiento. Ya que si han escuchado o visto noticias por Chimalhuacán, de vez en cuando, es noticia que linchan a las personas. Las amarran a un árbol, a un poste, y les hacen de todo. Incluso en el rumbo de Tehuacán, por esos lares, ha habido gente que es acusada, por ejemplo, de que quieren secuestrar niños. Y hubo dos jóvenes, hubo un señor y un joven que fueron quemados, fueron incinerados, les arrojaron gasolina y los quemaron en la plaza pública. De allí que entonces, por ejemplo, el gobernador, el procurador, el juez, el presidente municipal, la población, debe conocer el antecedente de la historia de la humanidad para identificar esta cuestión. No se puede erradicar, no se ha podido erradicar. Dificilísimo. Eh, pero existe. Y eso tiene que ver precisamente con la idea de justicia. Hay varias ideas de justicia en el mundo. Entre los hebreos es la ley divina, ¿no? El castigo, lo que se llama, sí, el castigo divino, el remordimiento. Cuando una persona, creo que todos lo hemos sentido, cuando alguna persona, principalmente dentro de la juventud o la adolescencia, eh, con su padre, con su madre, eh, tiene mala conducta, gritos, malas miradas, manotazos, rezongan y ofenden a la mamá, y ahí se va la persona, hombre o mujer. Y al rato siente un remordimiento, ¿no? Algo que le duele y se arrepiente y llega, perdóname mamá, perdóname papá, o perdóname hermano, hermana o carnal, como se digan. Se, dicen, sí, no te preocupes. Generalmente el papá y la mamá perdonan. El hermano o un vecino te dice, no, ojo por ojo, me la hiciste, me la pagas. Pero bueno, ahí está el castigo, no es la justicia religiosa. Bueno, judeocristiana o hebrea. Entre los egipcios dicen que debes obrar con virtud. Dicen, debes comportarte virtuosamente tratando de que toda relación que tengas con el mundo, con la gente, debe ser correcta, adecuada. Después vamos a aprender qué es la confesión negativa. Bueno, luego están, por ejemplo, los chinos. Los chinos, armonizados con la naturaleza, y aterrizada la idea por un filósofo llamado ¿cómo se llama? Confucio, dice, no hagas a otros lo que no quieras para ti. Esa es la idea de justicia. Si yo a alguien le doy una cachetada, por ejemplo, alguien le da una cachetada a mi hermana, o a mi hija, o a alguien, no, a mi hijo, órale, ya vi quién fue y se aprovechó porque por algo no se aprovechó. No, pues yo me enardezco y le doy, en lugar de una, le doy una tranquiza. No hagas a otros lo que no quieras para ti. Le doy la tranquiza, me paso, y ahora viene la venganza de parte de familia o de los amigos o de quien sea del contrario, ¿no? Y ahí vienen y me dan una terrible. ¿Eh? ¿Por qué pasó? Dicen los chinos, no hagas a otros lo que no quieras para ti. Y ahí va la idea de justicia. Entre el pueblo occidental, en la idea de los romanos, es decir, en el derecho romano-germánico, familia jurídica a la que pertenecemos, dicen la justicia es lo dice un jurisconsulto romano llamado Ulpiano, dice, justicia es la voluntad firme y constante de dar a cada quien lo que le pertenece. Y de ahí que hacer un juicio es dificilísimo, ¿no? Dificilísimo si se aplica en realidad el conocimiento. Si hay corrupción, no es justicia. Por ejemplo, ayer se entregó, a lo mejor están enterados, de un diputado
acá de Puebla, de apellido Huerta, que abusó de un joven en cuestiones sexuales. Y ayer se entregó. Le van a hacer justicia. Ya seguramente eh, en estos días, le van a tomar su declaración, todo lo que corresponde. Y entonces, de ahí que debe argumentar de qué o por qué, si lo hizo o no lo hizo, y encontrar la verdad. El asunto es que en justicia muy raro es el que dice, no, pues sí, reconozco, soy culpable. Perfecto, entonces ahí va tu sanción. Y la mayoría trata de evadirse. Y de ahí que busca abogados que, aunque se sepa, aunque una persona, un abogado le debe decir la verdad. A ver qué pasó, cómo fue, es tiempo, modo, lugar y circunstancia. Y debes platicarme la verdad, de lo contrario no te puedo defender. Total me dice, no, pues sí fui culpable. El abogado entonces debe tener la habilidad de poder encontrar algo que desvanezca o que justifique el, el actuar de la persona. Y todo esto lo va a escuchar el juez y también va a escuchar a la otra parte para que al final tome una decisión. También existe la justicia social, lo que decía hace rato, no me acuerdo el nombre de la compañera, ¿no? Que la gente vulnerada, principalmente los de menos recursos, la gente pobre. Ojo, no hay que confundir pobre con humildad. Lo contrario de humilde es arrogante. Una persona inmensamente rica, si es humilde, no es pobre. Una persona pobre es la que no tiene lo elemental para subsistir, pero tiene dignidad y humildad. Ah, pero también hay pobres arrogantes, ¿no? Fíjense que en una ocasión uno de mis cuñados tenía unos zapatos que estaban en buenas condiciones y no sé por qué ya no le gustaban. Yo los vi. Pero ya no vas a usar esos zapatos. No, le digo, me los puedes regalar, yo conozco a alguien que los puede usar, porque esa persona, era un señor en ese tiempo como de 60, 65 años, andaba con zapatos muy, 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 muy maltratados. Que le digo, oiga, ¿no quieres sus zapatos? Gracias, Víctor. Pasaron algunos días y que va a mi domicilio a verme. Oye, Víctor, así me hablaba. Oye, Víctor, ¿qué pasó? Oye, los zapatos que me diste eran usados. Ah, no, pues sí, son usados. Si no los quiere, pues los devuelven, ¿no? No, no, nomás te digo, ¿no? Pues cómo regalas algo usado. Por andar de padrino, por andar de hermano de la caridad. Pero en fin, en el mundo es así, ¿sale? Entonces es fascinante esto del derecho. Ahí les decía, van a ver el video, qué es la historia, qué es el derecho, el enlace de qué es la religión, el rito cosmogónico, las etapas de la prehistoria y la historia, y esas cuestiones. Entonces, esto es como preámbulo. Ah, pero antes ven el video, porque eso hace referencia a cómo se imagina el mundo, cómo se imaginan los investigadores, cómo se imaginan los estudiosos de la antropología, que fue la vida en la prehistoria. O sea, en lugar de estar en las redes echando vacilón, pues nos metemos a estudiar. Eso se requiere de compromiso, ustedes lo tienen y comienzan con el pie derecho. Otra cosa, deben tener mucha imaginación para efecto de que lo que vayamos leyendo, aprendiendo, se lo imaginen. Yo acostumbro bueno, a partir de que es la modalidad a distancia, consigo o busco videos adecuados que nos dan un panorama, por ejemplo, de Egipto. Nos dan un panorama de cómo es Egipto, cómo fue Egipto, nos explican el contexto familiar, político, cultural, en fin, no religioso. Nos ponen en contexto de hace cuántos años data la fundación, por ejemplo, de Egipto, cosas de esas. Y de esa manera yo digo, ya lo tenemos en la mente, una idea de cómo fue Egipto. Y ahora sí, vamos a la lectura. Terminamos de ver el video y vamos a la lectura, que lo que nos interesa a nosotros es todo lo jurídico, ¿no? Pero por supuesto que lo jurídico tiene que ver como en la cuestión de cómo se organizaba la gente, cómo era la vida. Entonces, de ahí el motivo de la legislación. Por ejemplo, las herencias. Por ejemplo, la pena en Egipto, el infanticidio estaba castigado, y lo vamos a aprender. Dicen, el que cometa el infanticidio, como pena, tiene que cargar 3 días y 3 noches en brazos el cadáver del pequeñito. Imagínense, yo me imagino en Egipto la temperatura como de 40 grados. Imagínense cargar al cadáver 3 días, 3 noches. El, el martirio psicológico, emocional que recibía esa persona, además de que comienzan a descomponerse el cadáver, los líquidos comienzan a salir por el agujero anal, la boca, las orejas, los ojos, la nariz. Imagínense, así era castigado. Había otros, creo que la violación, creo que sí era esa, con el corte de nariz. ¿Sí? Les cortaban la nariz. Y entonces, de que se tiene que tener imaginación. Ver a una persona sin nariz es terrible. Ya me tocó una ocasión, fui a una agencia del Ministerio Público, y llegó un señor que no tenía la nariz.
Entonces, así como como vemos las calaveras, así se le veía al señor. Nada más que, pues con la vellosidad que tenemos en el interior de la nariz, todo oscuro, no, se ve nosotros vamos a aprender de la vida. De allí que vamos a, así como va transcurriendo esta cuestión, vamos a ir hablando con respecto a lo que es, ¿sí? Palabra que no entiendan, o mejor dicho, ustedes van a tener que ir aprendiendo el lenguaje técnico. Por ejemplo, la palabra código tiene dos acepciones. Si ustedes buscan la palabra código en el diccionario de la lengua, la RAE, dice una cosa. Si ustedes entienden lo que dice la RAE, si ustedes nada más tienen la idea de qué significa código en la RAE, al hablar de código como ley, no coincide. De ahí que entonces tendrán que ir al diccionario jurídico para conocer y saber qué significa código. Hay otra palabra, ¿no? Por ejemplo, que se me ocurre ahorita. Prescribir. Vamos al médico y dicen, le voy a prescribir tal medicina. Ah, perfecto, ya me prescribió mi penicilina. Y en derecho dicen, es que ya prescribió. Hay prescripción en tal asunto. ¿Qué significa? Ah, vamos al diccionario jurídico. Y así como esto hay que saber qué es el derecho, la familia, el divorcio, los delitos, muchas palabras. Que sí les sugiero que esas palabras las vayan organizando en una libreta, la organizan en una libreta y ahí van haciendo su diccionario de las palabras clave, de las que están en lo que vamos aprendiendo. Y de lo que vamos entendiendo, de lo que van a ir leyendo, de los apuntes, igual. Hagan un resumen, este, reporte de lectura. Y un reporte de lectura lo vamos a entender como si viéramos una película y se la platicamos a alguien. ¿Vale? Entonces, una película que tarda 2 horas, en 3 minutos o en 5 ya platicamos la diferencia. El resumen. Porque en el resumen debes cortar o debes hablar de lo más importante, pero tal como es. Y en el reporte de lectura, ¿no? Ustedes, por ejemplo, leen una página, un tema, lo leen y entonces lo comprendido lo plasman de puño y letra. O a lo mejor lo pueden hacer en su computadora, ¿no? Pero por cuestiones didácticas de pedagogía, los psicólogos dicen que la vista, el pensamiento, como apéndice, nuestro brazo, la mano, los dedos, el bolígrafo o lápiz plasmado en el papel, eso es el mejor método para que nuestro cerebro registre las ideas. Yo eso les sugiero, se los dejo ahí a su consideración. Y de esa manera van a tener mejor comprensión, porque se trata de comprender, no de aprender de memoria. Y esta materia es bien importante para todo lo que sigue en los 10 semestres, en los próximos semestres. He encontrado gente que me dice, ¿cómo me ha servido? Historia del derecho para distintas materias. Pues me da mucho gusto. Qué bueno, de eso se trata. Así es que esas son mis sugerencias. Comentarios, compañeros, compañeras. Les va a gustar la materia, van a ver, les va a gustar. Me han dicho, es que no me gustaba a mí la historia, pero ahora así como más para derecho, dicen, sí me ha gustado. No, pues me da gusto, porque no les gustaba la historia y ahora reconocen, o no reconocen, sino que les agrada. Eso es muy agradable. Bueno, dicho esto, me despido de ustedes, ser para entretenerse y no andar pensando en ir a dar una vuelta allá a donde les guste. Ahora en su casa se quedan a estudiar. Cuídense mucho, saludos a sus papás.